La tarde en que Elena comprendió que su matrimonio había terminado, no hubo gritos ni platos rotos. Solo estaba el sonido del viento helado de Michigan golpeando el parabrisas en el estacionamiento del hospital de Ann Arbor. Era un martes oscuro de noviembre. En el asiento trasero, su suegro, Arthur, respiraba con dificultad, agotado después de 4 horas en la clínica de cardiología. Arthur llevaba una manta de lana sobre las rodillas y las manos le temblaban por el esfuerzo. Elena acababa de pelear durante 40 minutos con la representante del seguro médico por un copago rechazado. Había corrido a la farmacia del hospital para recoger los diuréticos y todavía tenía que llamar a la agencia de transporte especial para confirmar la cita de fisioterapia del jueves. Fue entonces cuando Marcus, su esposo, entró al auto. Se sacudió la nieve del abrigo, cerró la puerta con demasiada fuerza, encendió la calefacción y miró al frente. Sin girar la cabeza, con una voz completamente plana, le dijo que a partir de ese momento iban a separar sus finanzas. Le dijo que ella se había convertido en una carga económica y que él ya no estaba dispuesto a financiar su estilo de vida mientras él pagaba la hipoteca solo. No lo dijo gritando. Eso fue lo más aterrador. Lo pronunció como si fuera una decisión corporativa, lógica y razonable. Como si Elena llevara 14 meses sentada en un sofá comiendo bombones, en lugar de estar sosteniendo con sus propias manos la vida y la dignidad del padre de él. Antes de continuar con esta historia, quiero que te hagas una pregunta y dejes tu respuesta en los comentarios. Si la persona por la que has sacrificado tu carrera y tu paz mental te llamara una carga financiera en tu cara, ¿estallarías de ira en ese mismo instante o guardarías silencio para descubrir qué hay realmente detrás de esas palabras? Suscríbete a este canal si quieres acompañar a Elena en este viaje, porque lo que ella descubrió esa misma noche en su teléfono celular iba a destruir todas las mentiras de esa familia. Elena no respondió de inmediato. Miró por el espejo retrovisor a Arthur. El anciano intentó levantar la cabeza. Sus labios se movieron buscando formar una palabra, pero solo salió un suspiro roto. Luego, Elena miró el perfil de Marcus. La mandíbula de su esposo estaba tensa, pero sus ojos mostraban un alivio anticipado. Él creía que había ganado. Creía que al cortarle el acceso al dinero, la obligaría a someterse. «Está bien», respondió Elena con una calma fría que le heló la sangre a ella misma. Cada uno con su dinero. Marcus soltó el aire retenido y puso el auto en marcha. Mientras conducían por la autopista 94, Elena sacó su teléfono. Necesitaba revisar el portal médico en línea para anotar la próxima cita de Arthur. Abrió la aplicación. La pantalla cargó lentamente debido a la mala señal por la tormenta de nieve. Cuando finalmente se actualizó la página principal del perfil de Arthur, apareció una notificación en rojo. Decía que el contacto médico principal y la persona con poder de decisión legal habían sido modificados. El nuevo nombre en la pantalla era Sarah Davis, la hermana menor de Marcus. La hora del cambio marcaba las 3:40 de la tarde. Elena se quedó paralizada mirando la pantalla brillante. A las 3:40, ella estaba dentro del consultorio médico, sosteniendo la mano de Arthur mientras el especialista explicaba los riesgos de una insuficiencia cardíaca terminal. Sarah, la hermana perfecta que vivía en Chicago, no había pisado ese hospital en 6 meses, y sin embargo, alguien acababa de darle el control legal sobre la salud del anciano. Arthur, desde el asiento trasero, buscó a ciegas con su mano temblorosa hasta tocar el hombro de Elena. Ella lo miró y comprendió la verdad de golpe. Alguien ya había empezado a borrarla de la familia mucho antes de que Marcus pronunciara esa frase en el estacionamiento. A la mañana siguiente, Elena no mencionó la actualización del portal médico. Llevaba esa traición clavada en el pecho mientras preparaba el desayuno en silencio. Colocó las 12 pastillas diferentes de Arthur en un organizador de plástico dividido por horarios, mientras Marcus bebía su café negro de pie, mirando su reloj inteligente, actuando como si todo en esa casa fuera un obstáculo para su importante vida. 14 meses atrás, Elena era una exitosa gerente de logística en una empresa proveedora de repuestos automotrices en Detroit. Tenía un salario excelente, un equipo a su cargo y una vida que le apasionaba. Pero una noche de septiembre, Arthur sufrió un ataque cardíaco masivo seguido de complicaciones neurológicas. La madre de Marcus, la señora Martha, entró en pánico y demostró ser incapaz de lidiar con la crisis. Marcus se escudó en su trabajo. Fue Elena quien, en la sala de emergencias, tomó el control. «Solo será temporal»,
le había prometido Marcus en aquel entonces, solo hasta que papá pase a rehabilitación. Tú eres mejor organizando estas cosas con los seguros médicos. Elena aceptó pedir un permiso familiar no remunerado bajo la ley de protección laboral. Luego pidió una extensión, y sin que nadie lo formalizara, se convirtió en el pilar que sostenía a toda la familia Davis. Cada lunes peleaba con Medicare. Los martes organizaba las terapias físicas. Los miércoles revisaba la presión arterial, el nivel de oxígeno y preparaba dietas bajas en sodio. Cuando el anciano se desorientaba en las madrugadas, era Elena quien se sentaba en el borde de su cama, tomaba sus manos frías y le recordaba en qué año estaban y que estaba a salvo. La carpeta azul donde Elena guardaba los documentos médicos comenzó siendo delgada, solo unas pocas hojas de alta hospitalaria. Ahora era un archivo grueso a punto de reventar. Adentro había apelaciones de seguros, facturas de cuidadores a domicilio que Elena había pagado de su bolsillo cuando a Marcus se le olvidaba transferir el dinero, recibos de copagos exorbitantes y notas detalladas. Notas que decían cosas como que el paciente lloraba si llovía mucho, o que no toleraba el medicamento de las 8 de la noche sin comer algo antes. Mientras tanto, en las cenas de Acción de Gracias y Navidad, la suegra de Elena, Martha, había comenzado a repetir una frase venenosa disfrazada de inocencia. Decía que Elena ahora tenía mucho tiempo libre porque no trabajaba. Al principio, Elena sonreía por educación. Después, simplemente bajaba la mirada. Estaba exhausta. Había cambiado un empleo corporativo de 40 horas semanales por un trabajo de 24 horas al día donde nadie valoraba su esfuerzo. Pero Sarah, la hermana que vivía en Chicago intentando salvar una empresa de tecnología que iba a la quiebra, notó algo que le molestó profundamente. Notó que su padre solo escuchaba a Elena. Los médicos solo hablaban con Elena. Los documentos legales pasaban por las manos de Elena. Una noche, un mes antes del incidente en el auto, Elena estaba lavando los platos cuando escuchó a Sarah susurrar en el pasillo con su madre. Sarah decía que mientras Elena tuviera el control de los papeles médicos, el padre de ellos nunca accedería a vender la propiedad. Elena cerró el grifo del agua y se quedó inmóvil en la oscuridad de la cocina. Esa misma madrugada, cuando todos dormían, Arthur llamó a Elena a su habitación. El anciano estaba en uno de sus momentos de total lucidez. Con las manos temblorosas, sacó de debajo de su colchón una vieja billetera de cuero del Sindicato de Trabajadores Automotrices. Se la entregó a Elena y le pidió con la mirada que la escondiera. Elena la guardó en el fondo de su carpeta azul. Sarah, que había bajado a buscar agua, observó la escena desde la sombra del pasillo. Fue entonces cuando comenzó el plan para desplazarla. Sarah empezó a visitar la casa con más frecuencia, trayendo cajas de donas costosas y adoptando un tono de hija preocupada. Se sentaba en la sala, acariciaba la mano de su padre y comenzaba a hablar sobre lo caros que eran los cuidados a domicilio. Mencionaba que la casa de la familia se estaba cayendo a pedazos y que los impuestos a la propiedad estaban asfixiando la pensión del anciano. Quizás deberíamos pensar en vender la cabaña del lago en Traverse City, sugirió Sarah una tarde, para poder pagar mejores cuidados para papá. Lo que Sarah no dijo frente a todos fue que su empresa de aplicaciones móviles estaba a punto de declararse en bancarrota. Necesitaba una inyección de capital urgente. Vender la cabaña de su padre, una propiedad frente al lago valorada en casi $500,000, era su única salvación. Pero para venderla, necesitaba que su padre firmara, o en su defecto, necesitaba obtener el poder legal y médico absoluto, declarando que el anciano ya no era competente. Elena fue la única que se opuso en esa reunión en la sala. Les recordó que Arthur no estaba en condiciones cognitivas de firmar la venta de una propiedad y que hacerlo sin una evaluación médica independiente era un fraude. Sarah sonrió con los dientes apretados y le dijo que ella siempre intentaba controlar todo. Marcus, sentado en el sofá mirando su teléfono, no defendió a su esposa. Solo murmuró que el dinero no crecía en los árboles y que Sarah tenía un punto válido. Esa fue la primera grieta profunda. Días después, Elena escuchó a Sarah hablando por teléfono con un abogado especializado en bienes raíces, mencionando un poder notarial de emergencia. Por eso, cuando descubrió en el portal médico que Sarah había tomado el control como contacto principal, todas las piezas del rompecabezas encajaron. El plan era simple. Sarah tomaría el control legal de las decisiones médicas.
Marcus le cortaría el acceso financiero a Elena para obligarla a volver a trabajar a tiempo completo y así sacarla de la casa. Una vez que Elena estuviera fuera del camino, internarían a Arthur en un asilo económico y venderían la cabaña del lago para repartirse el dinero. Esa noche, de vuelta en su casa, Elena ayudó a Arthur a ponerse el pijama. Le acomodó las almohadas, ajustó la máquina de oxígeno y se aseguró de que tomara el anticoagulante correcto. Marcus entró en la habitación y se recargó en el marco de la puerta, con las manos en los bolsillos, mostrando una falsa culpa. «No tienes que tomarte las cosas tan a pecho», le dijo él. «Es solo que necesitamos establecer límites financieros. Tú pareces obsesionada con los gastos de mi padre». Elena cerró el frasco de pastillas, apagó la lámpara de noche, lo miró directamente a los ojos en la penumbra de la habitación. «No me estoy tomando nada a pecho», respondió ella, con una voz tan suave que cortaba el aire. «Solo voy a respetar exactamente los límites que me has pedido». Marcus frunció el ceño, confundido. No preguntó qué significaba eso, porque en el fondo era un cobarde que prefería ignorar las advertencias. Eran las 5 de la mañana del miércoles cuando Elena se sentó frente a su computadora portátil. Tenía una taza de café negro humeante a su lado. A su izquierda estaba la gruesa carpeta azul. A su derecha, un cuaderno donde había sumado meticulosamente cada dólar que había gastado de sus propios ahorros en los últimos 14 meses. Pañales para adultos, cremas especiales, viajes en taxis adaptados para sillas de ruedas, suplementos alimenticios, copagos de farmacia, deducibles del seguro y los salarios de las enfermeras nocturnas que Marcus siempre prometía pagar después. No escribió un mensaje lleno de resentimiento, escribió un correo electrónico estrictamente profesional, como los que solía redactar en su oficina de logística. El asunto decía: transición de responsabilidades de cuidado médico y financiero de Arthur Davis. En el cuerpo del correo, Elena fue directa. Escribió que, de acuerdo con la reciente decisión de Marcus de separar por completo las responsabilidades económicas, ella estaba entregando oficialmente toda la gestión del cuidado de Arthur a sus hijos biológicos. Adjuntó un archivo de cálculo con el calendario semanal, la lista de médicos, las contraseñas de las farmacias y los horarios exactos de las 12 medicaciones. Añadió una última línea que sería el golpe de gracia. Mencionó que conservaría todos los recibos originales de los gastos pagados por ella hasta que un contador independiente realizara una auditoría de los fondos de la familia. Envió el correo a Marcus, a Sarah y a la señora Martha. Durante la primera hora, la casa estuvo en completo silencio. Luego, el teléfono de Elena comenzó a iluminarse. El grupo familiar de mensajes de texto explotó. La primera fue Martha. Preguntaba alterada qué significaba ese correo y quién iba a darle el desayuno a su esposo. Después escribió Sarah desde Chicago. La acusó de ser una dramática y manipuladora. Dijo que nadie le había pedido que dejara de ayudar, solo que dejara de gastar tanto dinero. Marcus apareció en la cocina a las 7 de la mañana, sosteniendo su teléfono como si fuera una granada a punto de estallar. Elena estaba tranquilamente untando mantequilla en una tostada. ¿De verdad enviaste esto a mi familia?, le reclamó él, alzando la voz por primera vez. Mi madre está llorando. Sarah dice que nos estás castigando por intentar poner orden en nuestra propia casa. Elena le dio un mordisco a su tostada, masticó despacio y lo miró con absoluta frialdad. No los estoy castigando, Marcus. Simplemente te estoy devolviendo el control por el que tanto llorabas. Tú dijiste que yo era una carga financiera. Ahora vas a descubrir cuánto cuesta realmente mantener vivo a tu padre. Ese mismo día, el caos colapsó la vida perfecta de la familia Davis. A las 9:30 de la mañana, la farmacia local llamó para avisar que el medicamento para el corazón de Arthur debía pagarse de inmediato porque el seguro requería una autorización previa. Elena vio la llamada entrante y la ignoró. A las 11, el conductor de la furgoneta médica especial llegó a la puerta para llevar a Arthur a su terapia física. Nadie en la casa sabía cómo usar la rampa hidráulica para bajar la silla de ruedas, porque Elena siempre lo hacía. Marcus tuvo que salir en medio de una reunión virtual de su trabajo, en calcetines y bajo la nieve, para intentar ayudar. Terminaron cancelando el viaje. A las 4 de la tarde, la enfermera de cuidados a domicilio le envió un mensaje de texto a Elena. Estaba muy apenada.
Le dijo que la familia Davis le debía el pago de las últimas 3 semanas y que Sarah le había dicho que esos pagos eran responsabilidad de Elena. La enfermera le informó que no se presentaría al turno de la noche hasta recibir su cheque. Elena sintió un nudo en el estómago. Sabía que Arthur iba a sufrir por la incompetencia de sus hijos, pero también sabía que si volvía a ceder, si volvía a cubrir sus errores, la destruirían por completo y se quedarían con todo. Le respondió a la enfermera pidiéndole que guardara todos los mensajes de texto de Sarah como prueba y que no firmara ningún documento de renuncia. Esa noche, la tormenta de nieve empeoró. El viento aullaba contra las ventanas de la casa. A las 2 de la madrugada, Arthur comenzó a agitarse en su cama. Le faltaba el aire. La máquina de oxígeno empezó a emitir una alarma intermitente. Elena estaba despierta en su habitación, escuchando todo. Escuchó los pasos torpes de Martha corriendo por el pasillo. Escuchó a Marcus maldecir mientras intentaba leer las etiquetas de los frascos de pastillas bajo la luz tenue de la lámpara. El teléfono de Elena vibró en la mesita de noche. Era Marcus. La estaba llamando desde la habitación de al lado. Elena miró la pantalla iluminada en la oscuridad. Cerró los ojos y dejó que el teléfono siguiera sonando. El verdadero juego de poder apenas acababa de empezar, y el precio del abandono estaba a punto de ser cobrado. Elena dejó el teléfono sobre la mesa de noche y esperó exactamente 60 segundos antes de contestar. No lo hizo por crueldad. Lo hizo porque su cuerpo, después de 14 meses de responder al primer timbre, necesitaba aprender a no correr hacia el fuego cada vez que la familia de su esposo encendía la mecha. La alarma de la máquina de oxígeno seguía sonando desde la habitación del final del pasillo. Cuando finalmente deslizó el dedo por la pantalla para aceptar la llamada, la voz de Marcus sonó rota, aguda por el pánico. Le rogó que fuera a la habitación, le dijo que su padre no podía respirar bien y que su madre estaba llorando sin saber qué hacer. Elena se levantó, se puso una bata sobre los hombros y caminó por el pasillo con pasos lentos y medidos. Al entrar en el cuarto, la escena era un retrato exacto de la incompetencia. Martha sostenía un vaso de agua temblando. Marcus estaba inclinado sobre la máquina de oxígeno, presionando botones al azar, lo cual solo hacía que la alarma sonara más fuerte. En la cama, Arthur respiraba de forma superficial, con el pecho hundido y los ojos muy abiertos, buscando a Elena en medio del caos. Elena no corrió hacia la máquina. Se quedó de pie junto al marco de la puerta, cruzada de brazos. Le dijo a Marcus, con una voz baja y firme, que dejara de presionar los botones. Le indicó que el problema no era el oxígeno, sino que había olvidado darle el diurético de las 10 de la noche, lo que estaba causando acumulación de líquido en los pulmones del anciano. Marcus la miró con los ojos muy abiertos. Le gritó que por qué no se lo había dado ella. Elena no parpadeó. Le respondió que, según el correo que él mismo había leído esa mañana, la gestión de la medicación ahora era responsabilidad exclusiva de los hijos biológicos. Le señaló el organizador de pastillas sobre la cómoda y le dijo que le diera la pastilla ovalada de color amarillo y que elevara las almohadas a 45 grados. Marcus tragó saliva. Sus manos temblaban mientras buscaba la pastilla correcta. Le dio el medicamento a su padre bajo la mirada atenta pero distante de Elena. 15 minutos después, la respiración de Arthur comenzó a estabilizarse. La crisis pasó, pero el silencio que quedó en la habitación fue aplastante. Martha miraba el suelo. Marcus no se atrevió a cruzar la mirada con su esposa. Elena simplemente dio media vuelta y regresó a su habitación para intentar dormir. Los siguientes 3 días confirmaron los peores temores de Elena, pero de una forma mucho más silenciosa y destructiva. El sistema que ella había construido durante más de un año se estaba derrumbando hora tras hora. El jueves por la mañana, Arthur tenía una cita de cardiología por videollamada. Era una consulta crucial de telesalud para evaluar si necesitaba un ajuste en su marcapasos. Sarah, desde su moderno apartamento en Chicago, se había jactado en el chat familiar de que ella se encargaría de conectarlo a través de la tableta electrónica. Pero a las 10:15, la oficina del cardiólogo llamó al teléfono de la casa. Martha contestó sin saber qué decir. Sarah había olvidado por completo la cita porque estaba en una reunión con los inversores de su empresa tecnológica. A la 1 de la tarde de ese mismo día, la farmacia envió un mensaje de texto automático. El intento de cobro por los parches de nitroglicerina había sido rechazado.
Sarah había eliminado la tarjeta de crédito de Elena del portal médico, pero la tarjeta que ella había puesto como reemplazo fue declinada por falta de fondos. Elena se enteró de todo esto porque, aunque ya no era el contacto médico principal, seguía recibiendo las alertas automáticas en su correo electrónico personal. No lloró, no corrió a arreglarlo. Abrió una nueva carpeta encriptada en su computadora y la tituló Incidencias médicas de Arthur Davis. Allí guardó una captura de pantalla de la cita de telesalud perdida, el registro del pago declinado de la farmacia y la confirmación de la enfermera a domicilio que no se había presentado porque nadie le había pagado su salario. Llegados a este punto, quiero que te detengas un segundo. ¿Alguna vez has tenido que quedarte de brazos cruzados viendo cómo alguien arruina algo importante solo para que aprenda la lección, incluso cuando te duele en el alma? Cuéntame en los comentarios cómo soportaste esa angustia. Porque lo que Elena hizo a continuación requirió una sangre fría que muy pocos poseen. El viernes al mediodía, aprovechando su hora de almuerzo en el trabajo, Elena condujo hasta el inmenso complejo del Hospital Universitario de Michigan. No fue a quejarse ni a hacer una escena. Llevaba una pequeña carpeta negra con copias ordenadas de los horarios, las facturas impagadas, los correos de la farmacia y el registro detallado de las negligencias de las últimas 72 horas. Pidió hablar con Brenda, la trabajadora social clínica asignada al departamento de geriatría. Brenda la recibió en una oficina pequeña y abarrotada de expedientes. Era una mujer afroamericana de unos 50 años, con una mirada aguda que había visto demasiadas familias romperse por dinero. Brenda escuchó a Elena durante 20 minutos sin interrumpir, observó los documentos, leyó la copia del mensaje donde Sarah sugería vender la cabaña del lago sin una evaluación neurológica reciente de su padre. Cuando Elena terminó de hablar, Brenda cerró su bolígrafo y se quitó los lentes. Le dijo a Elena que desde que se aprobó el cambio repentino en el portal médico, el hospital había perdido por completo la continuidad de la comunicación. Brenda le advirtió que lo que estaba describiendo rozaba el límite de la negligencia en el cuidado de adultos mayores. Elena bajó la mirada, sintiendo un nudo en la garganta. Le dijo a Brenda que no quería destruir a su familia política ni enviar a nadie a la cárcel. Solo quería que quedara un registro oficial, porque sabía que si la vida de Arthur corría peligro por la soberbia de sus hijos, intentarían culparla a ella. Brenda asintió con gravedad. Le aseguró que el hospital ahora estaba al tanto. Antes de irse, Elena dejó copias de todos los documentos sobre el escritorio de la trabajadora social. Al salir al pasillo frío del hospital, sintió que había activado una bomba de tiempo. No sabía cuándo iba a explotar, pero sabía que ya no estaba sola. La explosión ocurrió el lunes a las 8:10 de la mañana. Elena estaba a punto de salir hacia su oficina. Llevaba su abrigo puesto y las llaves del auto en la mano. El teléfono sonó. Era Marcus. No hubo un buenos días. Su voz era un eco de terror absoluto. «Mi padre se cayó», dijo Marcus. Elena se quedó paralizada con la mano en el pomo de la puerta principal. Preguntó dónde estaban. Marcus tartamudeó. Dijo que estaban en una ambulancia en camino a la sala de emergencias de la universidad. Dijo que Arthur se había levantado para ir al baño después de desayunar. Se había mareado de repente y se había desplomado golpeándose la cabeza contra el borde de la mesa del comedor. Detrás de la voz de Marcus se escuchaba el sonido ensordecedor de las sirenas y los llantos histéricos de Martha, repitiendo que ella le había dado exactamente lo que decía el papel. Elena no hizo más preguntas. Salió de la casa, subió a su auto y condujo hacia el hospital con el corazón latiendo en la garganta. Cuando cruzó las puertas automáticas de la sala de emergencias, el caos habitual del lugar parecía moverse en cámara lenta. Encontró a su familia política en el pasillo de la zona de trauma. Martha estaba sentada en una silla de plástico pálida y temblando, con las manos juntas sobre su regazo. Marcus caminaba de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello. Para sorpresa de Elena, Sarah también estaba allí. Había conducido a toda velocidad desde Chicago tras recibir la llamada de su hermano. Llevaba un abrigo elegante sobre ropa deportiva, sosteniendo un vaso de café y hablando por teléfono en un rincón con un tono defensivo. A través de las cortinas abiertas del cubículo número 4, Elena vio a Arthur. Estaba en una camilla, con un collarín cervical puesto y una vía intravenosa en el brazo. Tenía un vendaje manchado de sangre en la ceja izquierda. El anciano se veía frágil, desorientado, perdido en un lugar lleno de luces blancas y ruidos mecánicos.
Elena se acercó al grupo, preguntó qué había pasado exactamente. Martha se levantó de un salto, a la defensiva antes de siquiera responder. Dijo que ella había seguido las instrucciones, que había mirado el organizador de pastillas y le había dado a Arthur la pastilla blanca redonda junto con su desayuno, tal como alguien le había dicho. Elena cerró los ojos por un segundo, abrió su bolso, sacó su teléfono y revisó el archivo maestro de medicación que ella misma había creado meses atrás. Leyó la línea correspondiente en voz alta. La pastilla blanca redonda de 50 miligramos es el medicamento para bajar la presión arterial extrema, dijo Elena con una frialdad que congeló el pasillo. Se administra únicamente antes de dormir porque causa mareos severos. Por la mañana, lo que tocaba era la mitad de la pastilla azul para el corazón y el protector gástrico. El silencio que cayó sobre la familia fue absoluto. Martha se llevó las manos a la boca, horrorizada al comprender lo que había hecho. Marcus dejó de caminar y miró al suelo. Sarah colgó su teléfono de inmediato y se acercó al grupo con el rostro tenso. Sarah intentó atacar para defenderse. Le dijo a Elena que si hubiera dejado una nota más clara en la cocina en lugar de enviar correos arrogantes, ese accidente no habría sucedido. Elena giró la cabeza y miró a su cuñada fijamente. No alzó la voz, pero sus palabras golpearon como piedras. Le dijo que las instrucciones estaban escritas perfectamente. Lo que faltaba en esa familia era la voluntad de leerlas y asumir la responsabilidad que tanto exigían tener. En ese momento, un médico de urgencias joven, con el uniforme azul arrugado y una tableta en las manos, salió del cubículo de Arthur. Miró al grupo y preguntó quién era la persona a cargo del historial médico del paciente. Sarah, sintiendo la presión, dio un paso al frente y levantó la mano. Dijo que ella era la hija y el contacto legal primario en el sistema. El médico asintió y miró su pantalla. Le dijo a Sarah que necesitaban saber urgentemente si el paciente había tenido episodios de desorientación durante el fin de semana, si había retenido líquidos, si había faltado a alguna evaluación cardíaca reciente y, lo más importante, qué dosis exacta de antihipertensivos había ingerido en las últimas 12 horas, porque su presión arterial estaba peligrosamente baja y corría el riesgo de un choque circulatorio. Sarah abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miró a su madre. Martha empezó a llorar de nuevo. Sarah miró a Marcus. Marcus clavó la vista en los azulejos del piso. La mujer que había movido cielo y tierra desde Chicago para tomar el control legal de su padre, la misma que quería vender la propiedad familiar argumentando saber lo que era mejor, no conocía ni un solo dato para salvarle la vida en ese instante. El médico frunció el ceño, impaciente. Dijo que no tenían tiempo para dudas, que necesitaban respuestas precisas ahora mismo. Elena respiró hondo. Sacó de su bolso la pequeña carpeta negra que había llevado a la trabajadora social el viernes anterior. Se acercó al mostrador de enfermería junto al médico y abrió los documentos. Le dijo al médico que el paciente no había asistido a su control de telesalud el jueves por la mañana debido a una falla de la familia. Le informó que el miércoles por la noche se omitió una dosis de diuréticos, causando dificultad respiratoria leve a las 2 de la madrugada. Le confirmó que esa mañana, a las 7:30, se le había administrado erróneamente 50 miligramos de antihipertensivo nocturno en lugar de su medicación matutina, lo que explicaba el síncope y la caída. El médico dejó de mirar a Sarah. Toda su atención se centró en Elena. Tomó la hoja de cálculo que ella le ofrecía, revisó las dosis y asintió rápidamente. Le agradeció la precisión y le ordenó a las enfermeras que prepararan líquidos intravenosos para estabilizar la presión del anciano de inmediato. Por primera vez en mucho tiempo, nadie en la familia Davis pudo fingir que Elena estaba exagerando o que quería llamar la atención. La incompetencia de ellos había quedado expuesta bajo las luces fluorescentes de un hospital, frente a profesionales médicos que ahora los miraban con evidente sospecha. Desde la camilla, a través de las cortinas entreabiertas, Arthur movió su mano sana. Elena entró al cubículo y se acercó a él. El anciano intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Sus dedos temblorosos buscaron el bolsillo del abrigo de Elena, rozando la tela hasta sentir el bulto cuadrado de la vieja billetera de cuero del sindicato que ella seguía guardando a salvo. Cuando sintió que su secreto seguía protegido por ella, Arthur cerró los ojos y dejó escapar un largo suspiro de alivio.
Elena le acarició la frente con cuidado, ignorando por completo a Marcus, que observaba la escena desde la puerta con los ojos llenos de lágrimas de arrepentimiento. A media tarde, cuando el peligro inmediato había pasado y confirmaron que Arthur no tenía hemorragias internas por el golpe, el teléfono de Elena vibró. Era un mensaje de texto de Brenda, la trabajadora social del hospital. El mensaje era breve, pero tenía el peso de una sentencia judicial. Decía que debido al evento adverso relacionado con una negligencia en la medicación, el hospital convocaría una reunión formal e indeclinable al día siguiente a las 10 de la mañana. Se exigiría la presencia de toda la familia para determinar si el entorno actual era seguro para el paciente o si el Estado debía intervenir. Elena levantó la vista de la pantalla. A unos metros de distancia vio cómo Sara revisaba su propio teléfono. El rostro de la perfecta hermana de Chicago perdió todo su color. El maquillaje impecable ya no podía ocultar el terror en sus ojos. Sarah acababa de entender que el juego de poder en las sombras había terminado. Ya no se trataba de una disputa familiar por dinero o control. Ahora, el sistema que ella había intentado manipular estaba a punto de juzgarla. Y Elena sabía que en esa reunión de la mañana siguiente no dejaría piedra sobre piedra.